Bueno, entonces en este capítulo, en esta unidad, vamos a empezar a ver cosas relacionadas con el calor, la temperatura de los cuerpos, es decir, vamos a ver lo que es la parte de termodinámica. Entonces, vamos a empezar con el capítulo, la sección 18.1, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos presentan son algunos conceptos clave, como lo que es la temperatura, ¿ok? Entonces, así a grosso modo vamos a decir que la temperatura es una medida de la energía interna que posee un cuerpo. Que posee un objeto. ¿Okay? Entonces, aquí hay que hacer una distinción clara, que es, no es lo mismo calor y temperatura. ¿Por qué? Porque el calor es un método de transferencia de energía. Es una transferencia de energía. Es una forma de transferencia de energía. ¿Ok? Lo importante aquí, entonces, aquí lo que tenemos que decir es que temperatura no es lo mismo que calor. Cotidianamente sí se usan como sinónimos, pero ya propiamente hablando como física, no. La temperatura es energía o una medida de la energía de un cuerpo interna, y el calor es transferencia de energía de un objeto a otro. Si no hay transferencia de energía, no hay calor. ¿Okay? Entonces, aquí es importante decir que si no hay transferencia de energía, no hay calor. ¿Ok? Entonces, nada más eso. Ahora, aquí lo importante cuando decimos cuando hablamos de calor y hablamos de transferencia de energía, podemos pensar en dos objetos, A, B, y decir que va a haber transferencia de energía puede ir en dos direcciones. O sea, la energía puede fluir del objeto A hacia el B, o bien puede fluir del objeto B hacia el A. La pregunta es, ¿cuál de las dos direcciones es de la que fluye la energía? Entonces la pregunta es, ¿en qué dirección fluye la energía? ¿En qué dirección fluye la energía? Okay, entonces, aquí estamos diciendo que hay calor. Calor es transferir energía. Y tengo dos objetos. La pregunta es, ¿de dónde a dónde fluye la energía? Entonces, aquí lo que nos viene a dar la respuesta es, el calor fluye del objeto, la energía fluye del objeto con mayor temperatura al objeto con menor temperatura. Entonces,
Si yo supongo que la temperatura de A es mayor que la de B, entonces esta es la dirección en la que fluye la energía. De la de mayor a menor. ¿Ok? Entonces esta no, entonces sería esta. Siempre fluye del objeto con mayor temperatura al objeto con menor temperatura. Una vez dicho eso, también podemos definir que la temperatura nos indica en qué dirección fluiría la energía si dos objetos se ponen en contacto térmico. Se ponen en contacto térmico. ¿Ok? Entonces, calor es transferencia de energía. A mí lo que me importa es saber la dirección en la cual va a fluir la energía. ¿Qué necesito saber? Las temperaturas. ¿Okay? Entonces, para ver esto, entonces vamos a definir, bueno, contacto térmico quiere decir que dos objetos pueden intercambiar energía en forma de calor. ¿Ok? Entonces, contacto térmico quiere decir dos objetos pueden intercambiar energía en forma de calor. Dos objetos pueden intercambiar energía en forma de calor. Entonces, para ver aquí lo de la explicación, vamos a dibujar un caso de que tenemos un vaso con agua con hielo. Entonces, vamos a poner ejemplo. Tenemos un vaso con agua. Vamos a pensar que el agua se encuentra a temperatura ambiente. Y luego a ese vaso le vamos a agregar un cubito de hielo. ¿Okay? Entonces le ponemos hielo. ¿Okay? Bueno, vamos a decir que la temperatura ambiente va como 25 grados. Bueno, sabemos que el hielo tiene que ser una temperatura menor que 0 grados centígrados. ¿Qué es lo que esperamos? Esta es una condición inicial. Vamos a decir que esto es en un instante inicial. ¿Y qué es lo que esperamos que pase después? Lo que esperamos que pase después es que el hielo se derrite y el agua se enfría a una temperatura menor que la temperatura ambiente. ¿Qué es lo que pasó aquí? El hielo se derritió y el agua se enfrió. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? O sea, tiempo después
Uno, el hielo se derritió. Y dos, el agua se enfrió. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos es que como la temperatura del agua inicialmente, que dijimos que era la temperatura ambiente, era mayor que la temperatura del hielo, entonces lo que va a pasar es que la energía va a fluir desde el agua hacia el hielo. Entonces, esto implica que la temperatura fluirá desde el agua hacia el hielo. Fluirá desde el agua hacia el hielo. Entonces va a huir del agua hacia el hielo, del agua hacia el hielo, del agua hacia el hielo. Entonces, ¿qué efecto va a tener aquí? Entonces, lo que tenemos es que el agua pierde energía. Entonces, lo que tenemos aquí es que uno, la energía fluye uno desde el agua. Desde el agua. Eso quiere decir que el agua pierde energía. Pierde energía. Ya vamos a poner la energía interna. Desde el agua y dos, hacia el hielo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hielo? Entonces, el hielo gana esa energía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? La energía fluye desde el agua hacia el hielo. Entonces, como el agua está perdiendo energía, se empieza a enfriar. Consecuencia, se enfría. Y el hielo gana esa energía. Consecuencia, se calienta y como consecuencia de calentarse, se derrite. Entonces, aquí lo que tenemos es que en la vida tenemos, pongo el hielo, el agua, me voy, regreso y va a llegar un momento en que tengo agua, porque el hielo se derritió, pero esta agua va a ser agua más fría que la que tenía originalmente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que usé parte de la energía del agua en calentar el hielo. Entonces, lo que pasó fue
fue que usé, fue que parte de la energía del agua se usó para derretir el hielo. Entonces, estoy transfiriendo energía. ¿En qué momento se detuvo este proceso? Bueno, el agua se empezó a enfriar, perdió temperatura. El hielo se derritió y una vez que se derritió, vamos a decir que pues, cambió en agua a 0 grados. Esa agua a 0 grados se empezó a calentar. Entonces, hasta que llegó un momento que el proceso se detiene. Una vez que ambos objetos el proceso se detiene una vez que ambos objetos alcanzan la misma temperatura. Alcanzan la misma temperatura. En el momento en que ambos objetos alcanzan la misma temperatura, una vez que se detiene cuando ambos objetos alcanzan la misma temperatura. Alcanzan la misma temperatura. La misma temperatura. A esta condición de que ambos objetos alcanzan la misma temperatura se le conoce como equilibrio térmico. ¿Okay? Entonces, aquí lo que tenemos es que dos objetos que se encuentran en equilibrio térmico no intercambian temperatura en forma de calor. ¿Okay? Entonces, aquí lo que tenemos es que dos objetos o dos cuerpos en equilibrio térmico en equilibrio térmico no intercambiarán energía en forma de calor
al entrar. La energía, vamos a ponerle energía térmica, algo así. En contacto térmico. Entrar en contacto térmico. Bueno, aquí hago la especificación porque pensemos en dos bolas de billar. Chocan, entonces al chocar intercambian energía cinética, ¿ok? Pero ese tipo de intercambio no, por eso aquí le pongo intercambian energía térmica, o sea, energía interna en forma de calor. Lo otro es un intercambio de energía mecánica, ¿ok? Entonces, nada más esa diferencia. Dos cuerpos en equilibrio térmico no intercambiarán en energía térmica o energía interna en forma de calor térmica o interna energía térmica o interna en forma de calor. Okay, entonces, ahorita lo que tenemos hasta el momento es la temperatura nos indica en qué dirección fluye la energía térmica. ¿Ok? Ahora lo que necesitamos es una forma para medir esa energía. Ahorita que usé los grados, bueno, vamos a ver eso. Entonces, ahora buscamos una manera de medir la temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante buscar un instrumento que nos permita medir la temperatura? Porque los sentidos en este caso son engañosos. Si ustedes tienen, por ejemplo, dos tinas, ponen 3 tinas de agua, ¿ok? Una con agua fría, ponen una con agua caliente y ponen una tibia, o sea, con agua a temperatura normal, o sea, temperatura ambiente, los sentidos son engañosos. Ustedes meten la mano primero a la temperatura ambiente y luego meten la misma mano a la temperatura fría. Si vuelven a meter la mano a la temperatura ambiente, la van a sentir caliente. ¿Por qué? Porque como acaban de venir del frío, esta la siente caliente. Ahora, ustedes meten primero la mano en el agua caliente, la otra mano, y ahora se meten en la temperatura, meten la mano en el vaso con temperatura ambiente, lo van a sentir frío. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo que detecta son diferencias de temperatura. Si al ambiente la comparo con la fría, es caliente. Si al ambiente la comparo con la caliente, es fría. ¿Okay? Entonces, las manos o los sentidos no son confiables para medir la temperatura. Entonces, lo que tenemos es que no son confiables para medir la temperatura.
Ahora, por ejemplo, en la vida cotidiana podemos pensar en objetos a temperatura ambiente. Sin embargo, para muchos otros fines se tienen que medir temperaturas o muy frías o muy calientes. ¿Ok? Y esas, por ejemplo, medir la temperatura de una estrella no es posible con la mano. Se requieren de otras formas para medir la temperatura del fuego, del horno, de la cocina, o sea. Ok, entonces, para eso se construyen los termómetros. ¿Ok? Entonces, un termómetro es un instrumento que nos permite medir la temperatura. ¿Ok? Aquí lo importante es que su funcionamiento se basa en el hecho de que alguna propiedad, de que ciertas propiedades props de los materiales o de las sustancias cambian al variar su temperatura. Estas propiedades que cambian pueden ser su volumen, su presión, etc. Ciertas propiedades cambian al variar su temperatura. Ejemplos: longitud, volumen, presión. Okay. Entonces, vamos a empezar primero con el termómetro clásico. El termómetro clásico tiene un termómetro que está relleno de mercurio. Esta es una barra de mercurio. ¿Okay? Lo importante es que esta barra de mercurio se dilate, se expande. O sea, se dilata, es decir, se expande o se contrae contrae al variar la temperatura. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos para que ese termómetro funcione se llama cómo calibrar el termómetro. ¿Ok? Entonces, esta cosa requerimos calibrar el termómetro. ¿Ok?
requerimos calibrar el termómetro. Entonces, para que un termómetro funcione correctamente, necesitamos calibrarlo. ¿Qué quiere decir calibrar un termómetro? Calibrar un termómetro significa usar puntos de compararlo o con puntos de referencia que se saben conocidos. Entonces es con puntos de referencia conocidos. Con puntos de referencia conocidos. En el caso de estos termómetros, como el que estamos viendo, se toman como consideración dos puntos clave. ¿Okay? Entonces tenemos dos puntos clave. Entonces, ¿cuáles tenemos dos puntos de calibración? ¿Ok? El primero es una mezcla de agua y hielo. El primero es lo que se conoce como punto de hielo del agua. ¿Sí? Entonces, esto es una mezcla de agua y hielo a presión atmosférica. Aquí lo tenemos, es que sabemos que el hielo se derrite a los 0 grados. Si el agua llega a 0 grados y el hielo está a 0 grados, de acuerdo a lo que dijimos, si no hay diferencia de temperatura, no intercambian calor y se van a quedar ahí, en equilibrio térmico. ¿Okay? Entonces, a este punto se le conoce como 0 grados, como 0 grados Celsius. Celsius es la unidades de temperatura que vamos a definir ahorita. ¿Ok? 0 grados Celsius o centígrados. Cero grados Celsius o centígrados. Entonces, se pone agua con hielo a presión atmosférica y si se sabe que conviven, o sea, ni el agua se calienta ni el hielo se derrite, eso es un punto inequívoco que están en equilibrio térmico, a esa temperatura se le llama 0 grados. Se pone un termómetro de estos y ya sabemos que esto es 0 grados. Entonces vemos hasta dónde sube esta barrita. Vamos a pensar que sube hasta aquí. Entonces quiere decir que esta marca va a ser la marca de los 0 grados centígrados. ¿Okay? Ahora, el segundo punto es lo que se conoce como punto de vapor del agua. ¿Okay?
se conoce como punto de vapor del agua. Entonces, esto es en equilibrio térmico. Esto es importante, en equilibrio térmico. Entonces, punto de vapor del agua es mezcla de agua y vapor en equilibrio térmico a presión atmosférica. Igual que arriba. ¿Okay? Entonces, en equilibrio térmico quiere decir, sabemos que el agua se evapora a los 100 grados centígrados. Entonces, por debajo de ahí se condensa como agua líquida y por arriba de ahí sale, se evapora en forma de vapor. Bueno, tiene un punto de ebullición. ¿Okay? Esto ocurre a los 100 grados centígrados. Todo a presión atmosférica. 100 grados centígrados. Sabemos que si el agua llega a 100 grados, está con vapor, pero ni el vapor se condensa ni el agua se evapora, es porque están en equilibrio térmico. Ese punto es el punto de vapor del agua y son 100 grados centígrados. Vamos a pensar que aquí en este dibujo la barrita sube hasta acá a 100 grados centígrados. Entonces, estos dos puntos van a ser puntos de calibración. ¿Por qué? Porque sabemos con certeza, aquí son 0, aquí son 100 grados, estas son condiciones muy específicas. Entonces, lo que se hace es que la longitud que hay entre el 0 y el 100 se divide entre 100. Entonces, estos son 100 intervalos. Se divide en 100 intervalos. Ahí. Se divide en 100 partes. Entonces, cada parte es 1 grado centígrado. Cada parte representa 1 grado centígrado. ¿Ok? Entonces, cuando miden la temperatura, obviamente aquí ya tienen marcas de 10, 20, 30, 35. Lo que hacen es ver hasta dónde llega la barrita y ya dependiendo de dónde llegue la barrita es cuando dicen 35, 36, 37. ¿Ok? Ahora, aquí algunas fallas que pueden presentar los termómetros. Okay, entonces, esto se basa en un cambio de longitud. Esto se basa en un cambio de longitud. Entonces, algunos inconvenientes de estos termómetros. Entonces, hay termómetros de mercurio y termómetros de alcohol. ¿Ok? Obviamente la sustancia va a tener un comportamiento diferente porque las sustancias son diferentes. ¿Okay? Entonces,
si bien en el 0 y en el 100 son puntos exactos, por eso son puntos de calibración, en medio no necesariamente van a tener el mismo comportamiento. Entonces, uno de los principales inconvenientes es que pueden presentar fallas por debajo o lejos de los puntos de calibración. 1. Se presentan discrepancias lejos de los puntos de calibración. Estos son las sustancias, el mercurio y el alcohol, de lo que está hecho la sustancia del termómetro, son diferentes. Si la sustancia es diferente, pueden presentar o presentan comportamientos diferentes. Entonces, lejos del 0 y lejos del 100, aquí pueden dilatarse un poco más en una cierta temperatura, o sea, aquí suponemos que se dilatan de manera homogénea, pero hay sustancias que cerca de 0 se dilatan más rápido, otras que cerca de 100 se dilatan más rápido, entonces eso va a tener variaciones. ¿Ok? Ahora, otras cosas, está el rango de validez. Tenemos el rango limitado de temperaturas. Por ejemplo, el mercurio se congela a menos 39 grados. Entonces, por debajo de 39 grados, ya no puedo usar, por debajo de menos 39 grados, ya no puedo usar el termómetro de mercurio. Y por otra parte, el alcohol, el punto de ebullición del alcohol, es de 85 grados. Entonces, fuera del 85 grados, yo no puedo usarlo porque entonces el alcohol se evapora. O sea, dependiendo de la sustancia, es diferente el rango de temperaturas. Para temperaturas muy frías el mercurio no sirve, para temperaturas altas el alcohol no sirve. Okay, bueno, son fallas que tienen los termómetros. Pero bueno, es un intento inicial por medir las temperaturas. Entonces, ahora, ya que sabemos lo de los termómetros, lo que nos dice es, supongamos que tenemos dos objetos. Vamos a llamar objeto B, al objeto A y el objeto B. No necesariamente son iguales, pueden ser objetos con distinta masa, con distinto volumen, distinta densidad, ok. Dos objetos diferentes. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlos en contacto con un tercer objeto C. El mismo objeto C. Y aquí. Este objeto C juega el papel de termómetro. Termómetro. Entonces, vamos a pensar que yo pongo el objeto A en contacto térmico con el C y luego
Entonces, estos dos van a decir que se encuentran en equilibrio térmico. Es decir, la energía no fluye en ningún lado, ni de A a B, ni de A a C, ni de C a A. Y luego tenemos el BC. Estos dos también se van a encontrar en equilibrio térmico. Es decir, no fluye la temperatura ni de uno al otro. ¿Okay? Entonces, bueno, ahorita mejor quito esto. Porque puede ser un termómetro. Este es el principio en el que se basa. Entonces, en A y C. Entonces, sí. Entonces, la conclusión es, entonces, A y B se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Entonces, a esto se le conoce como la ley cero de la termodinámica. ¿Ok? Entonces, a este resultado se le conoce como ley cero de la termodinámica. Entonces dice que si dos objetos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Entonces, en este caso, el objeto C viene siendo como nuestro punto de referencia. Por eso suele ser un termómetro, porque yo comparo temperaturas de objetos que no necesariamente están en contacto. ¿Y cómo sé que están a la misma temperatura? Porque pongo el termómetro, la temperatura que me marca el termómetro es la temperatura del sistema. Y
del sistema A. Si yo la comparo luego el termómetro lo pongo a medir la temperatura de B. Si la temperatura de A, que me la va a dar C, es la misma que la temperatura de B, que me la va a dar C, entonces yo digo que A y B, si yo los pongo en contacto, no intercambiarían energía, ¿ok? Pero es como estos dos objetos puede que ni siquiera los ponga en contacto, lo que me sirve de referencia es este tercer objeto C, ¿ok? Por eso es el termómetro lo llevo de un lado a otro, pues el que me dice las temperaturas. Entonces, aunque no estén en contacto, yo puedo saber si en el hipotético caso de que estuvieran en contacto A y B, habría flujo o no de calor. Ok. Entonces, ya para terminar con esto, entonces, ley cero, si dos objetos están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Ok, entonces, aquí lo importante es los objetos A y B, le voy a poner nota. Los objetos A y B pueden ser de diferentes tamaños, diferentes masas y diferentes materiales. La ley cero permite identificar algo que es igual para ambos objetos, la temperatura. La ley cero nos permite identificar algo que es igual para ambos objetos. La temperatura. Entonces, aquí, más como corolario, lo que tenemos es que la temperatura puede no depender de la masa del objeto. Entonces, la temperatura es lo que se conoce como una propiedad intensiva de la materia. Es decir, no depende, al menos directamente, de la cantidad de masa, o sea, de la cantidad de materia del objeto que tiene el objeto.
Entonces, ya con eso, bueno, acabamos por hoy. Vimos la temperatura, calor, ley cero, termómetros, transferencias, bueno, de las de transferencias de energía, contacto térmico. ¿Ok? Ya en una segunda instancia, vimos los puntos de calibración, 0 grados centígrados, 100 grados centígrados, dividimos eso entre 100 y con eso definimos la escala centígrada de 0 a 100. ¿Ok? Así así se definen o se introdujeron los grados centígrados. Puntos de calibración, el intervalo lo divido entre 100 y eso son los grados centígrados. ¿Ok? Y ya, eso sería todo por hoy. Bueno, adiós.